Hola Iñaki, ¿cómo estás? Gusto en verte. Hace siglos que no te veía. Estás Igualmente, allá en, igual, al iba a otro decir, lado del mar, sí, al otro pero lado del iba a mar. decir, estás en Madrid y no, estás en el Escorial, en el Pudridero. Bueno, ¿Qué? el pudridero, sí, pero queda un poco lejos de mi casa, por lo tanto no huele. Aunque ya sabes, el aire hace milagros estos días que tenemos frío y aire, pero bueno, está Bueno, bien. espero que los aires de Santa Teresa te iluminen y No, que no, puedas, los de Felipe II mejor. bueno, como Del siempre, maltratado Felipe II. como ven, monárquico, republicano y vasco. Ese es Iñaki, todo un personaje que ahora voy a platicar con él y que nos explique cómo siente la España o las Españas o lo que está pasando en Bueno, su las tierra España. y Está referido bien. a lo que nos viene el lunes con la llegada de este hombre tan Sí. El, escandaloso. el- no podemos decir el cambio de paradigma, pero casi. Bueno, Bueno, Iñaki, somos vivimos, todo oídos. a ver, vivimos en una España muy, muy agitada, muy inestable. Primero, como consecuencia del resultado de las elecciones del mes de julio del año pasado. La fragmentación del Parlamento es una realidad y entonces a cada iniciativa hay que hacer un pacto, hay que acordar y tal. Eh, un error grave que, en mi opinión, en los años dedicados a la comunicación política, la furia desatada del Partido Popular de luchar contra molinos de viento. O sea, empezó por Feijóo haciendo una sesión de investidura que la tenía perdida y luego al final acaba diciendo que, bueno, él no gobierna porque no quiere. O sea, cosa también un poco absurda. O y porque no lo, tiene, o porque no tiene la mayoría, ¿no? o sea, claro, no tiene la mayoría, pero, o sea, pero en fin. Y todo se trata de ese, a ver cómo desmontamos el gobierno de Sánchez, el gobierno socialista. De momento, o sea, a todo esto, el gobierno de Sánchez lleva ya 7 años. Aguanta, de momento aguanta. Es cierto que hay un peligro, nuevo peligro, cada 2 por 3 hay peligros y hay trampas, que es la actitud de Puigdemont y Junts. A ver, Puigdemont ha perdido la iniciativa en Cataluña. No gobierna, no tiene mayoría, es decir, está intentando, dijo, si no gobierno, si no, yo tengo que gobernar, y montones de cosas. Y ahora dice, no, 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 el presidente tiene que presentar una moción de confianza. Señor, constitucionalmente solo eso es atributo del presidente del gobierno según la Constitución. O sea, que con lo cual no sé qué quiere usted. Ahora quiere una reunión en Suiza para negociar esto. Bueno, bien, está bien, pero lo fundamental de él no puede volver a España hasta que el Tribunal Constitucional sentencie el recurso que presentó el PP contra él. Entonces, ahora, por un lado, negocian cosas con el PP, pero el PP va a ser el gran enemigo. Si fuerzan la caída del gobierno de Sánchez, que se vayan preparando, porque eh, la tendencia de las encuestas dice que el Partido Popular va a ganar y va a gobernar. No con mayoría absoluta, pero sí con Vox, con la extrema derecha. Que por cierto, es el único invitado español a la toma de posesión de Trump. ¿eh? Entonces, bueno, pues así Bueno, estamos. también va a Bascal, creo, ¿no? Abascal es el presidente de Vox, es el Pero, único, ¿pero es el único invitado o va a el ir, único invitado. no va a ir Ayuso? No, 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 no. Ayuso es del PP. Es Claro. la infant terrible del PP. Es la que destruye secretarios generales y presidentes del partido. Y está en esa pelea absurda por defender a su pareja, a su novio, a su acompañante, en fin, con un fraude y con una cosa que es que luego ya vendrán las cosas. Su jefe de gabinete es el abogado defensor de su pareja,
un funcionario está apoyando a un ciudadano de a pie, o sea, con los recursos de su gobierno. Por favor, señora, modérese. ¿Eh? Y ahora, a ver, Trump. Ahora, pero Pues, déjame dime. preguntarte algo. Para los que no conocen un poco o mucho la, la- lo que es la situación en España y la Sí, fragilidad que tienen los gobiernos, porque desde hace tiempo que las mayorías se construyen a partir de alianzas que no son por siempre supuesto. muy fieles y que No. además unen posiciones diversas. Y coyunturalmente o circunstancialmente. Explicarle a los que nos oyen que en el caso de Mm. España, el gobierno de Sánchez se ha sostenido gracias a coaliciones. Algunas Sí. según entiendo, tú me Bueno, no corriges. tanto, no tanto contra natura, las coaliciones, ¿no? Ah, Pero sí defendiendo sobre todo su particularidad. A ver, te pregunto, sí, entonces, sí, porque siempre, como ha sucedido desde que yo conozco España, mm, las, digamos, los partidos minoritarios y los de sí, corte nacionalista han sido fieles en la balanza cuando hay sí, una lucha muy estrecha entre, digamos, sí, la derecha tradicional, PP, y la mm. izquierda, que yo cada vez veo, ay, tú dirás, menos de izquierda al Partido Socialista. Pero bueno, y No, no, entonces, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo este, contigo. entonces eso ha significado que se hagan, no sé si alianzas contra natura, pero sí alianzas que son muy débiles, muy frágiles, Vamos ¿no? a ver, desde que se instaura el proceso democrático en España, el Partido Nacionalista Vasco y lo que era Convergencia y Unión anteriormente en Cataluña, y Junts es el heredero de Convergencia, ¿no? Y O de sea, es un derecha. partido de derechas, nacionalista, tradicional, todo lo que quieras. El Partido Nacionalista Vasco es un partido demócrata cristiano, uno de los pocos que en Europa sobrevive, salvo en Alemania, ¿no? O sea, entonces, bueno, pero o sea, Suárez necesitó del apoyo de esos dos partidos, Aznar necesitó del apoyo de esos dos partidos, Felipe González en un momento necesitó del apoyo de esos dos partidos, Mariano Rajoy necesitó, o sea, va recorriendo los presidentes de gobierno y vas viendo que en cada momento, según la circunstancia, se apoyan en esos dos partidos. Ya iban jalando la carreta. Exacto, hoy está más fragmentado todavía porque Esquerra Republicana, un partido republicano de Cataluña con fuerza, tiene también más fuerza en el Parlamento Nacional, Catalán. en la Cámara de Diputados. Entonces, todo esto hace y configura una situación inestable, pero controlada. Controlada hasta ahora, controlada por el gobierno, ¿no? La habilidad de Sánchez y su equipo de pactar, de acordar, a ver, cediendo cosas. Si no cedes cosas, es imposible que te apoye. Y esta última peculiaridad, o sea, lo que pide Puigdemont, pues es un poco difícil que se lo conceda. El, el hacer una moción de confianza cuando es el presidente del gobierno en exclusiva el que puede decidir. Que se lo impongan, raro. Que provoquen una caída de Sánchez, pues la caída de Sánchez lleva a unas elecciones generales en donde teóricamente las encuestas actuales dan con una ventaja de 8 o 9 puntos al PP que podría ganar, pero también el PP le está creciendo los enanos por la ultraderecha, que también está ganando posiciones. O sea, en Valencia, con la catástrofe de la Dana, el partido Vox está ganando posiciones. Todo lo que pierde el PP lo gana Vox. O sea, no es que se vayan a ir a los socialistas o a los regionalistas valencianos. No, se va a la extrema derecha. Esa es la realidad. No hay otra. ¿Cierto? Oye, ¿Eh? ahora, ¿cuánto tiempo le das de vida al gobierno de Sánchez? ¿Terminará su periodo o antes lo pondrán A en ver, situación de riesgo? yo el periodo lo empiezo a ver complicado, pero no en el 25, en el año 25.
Yo diría en el primer trimestre, segundo trimestre del año 26, ahí sí puede haber serios problemas. A ver, la política española no necesitan aprobar presupuestos para seguir gobernando. O sea, Rajoy, el gobierno anterior del Partido Popular, estuvo 3 años sin presupuestos gobernando. O sea que no nos rasguemos Es que las se repite, vestiduras. se usa el presupuesto anterior, Claro, ¿no? sí, pero ha estado 3 años gobernando sin presupuestos. O sea, el mecanismo. Además hay una cosa, o sea, es decir, resulta que en estos momentos, dada la crisis de la Unión Europea y la crisis de Alemania, resulta que España es el país motor económico de la Unión Europea. O sea, es decir, contrasentidos, ¿no? Que dices, evidentemente se entiende, Alemania sin el gas ruso, pues no es gran cosa, pasa lo que le pasa. Entonces, todo está transformándose. Y el desarrollo energético que ha emprendido este gobierno, pues con el oxígeno verde, el hidrógeno verde, todas estas nuevas visiones de la energía, están avanzando y las reservas de gas que tiene España están muy consolidadas. De gas ruso, poco. España es dependiente del gas argelino fundamentalmente. Ahora también compramos al gas a los Estados Unidos gas, antes de que el señor Trump nos diga que tenemos que comprarle, ya le compramos, ¿no? Y también compramos gas a Nigeria y a algunos países del Golfo. O sea, con lo cual, dado esto, claro, hay una cosa que ocurre en cierto sentido en España, no solo en España, en todos los países europeos, que en un momento nos miramos el ombligo hacia adentro, que somos nuestra nación, y luego nos olvidamos de que somos Europa, de que somos la Unión Europea. Y luego, cuando viene una cosa interesante, nos acordamos de que somos la Unión Europea. Por eso, o sea, hoy estaba leyendo que Ursula von der Leyen ha estado escondida con una neumonía 2 semanas y sigue todavía escondida sin anunciar que estaba enferma. Y ya el Parlamento Europeo está alborotado. Pero bueno. Entonces, Oye, bueno, pues sí. y entonces, dentro de esto que me dices, ¿cómo ves lo que va a suceder el lunes? Que según esto todo el mundo está espantado. Pues yo creo ¿Qué que crees que le pase a Europa y a España? a ver, lo que ocurre, yo veo una cuestión, voy a hablar de la OTAN, de la NATO. A ver, actualmente los países de la Unión Europea que andan en un camino hacia el 2% del PIB en inversión en defensa, España lo tiene hasta el 27% para alcanzar el 2%, o sea, están así repartidos. Es decir, si Trump quiere exigir el 5%, los países europeos no creo que estén por la labor. Si eso significa una ruptura o un alejamiento de los Estados Unidos, o sea, un volver a encerrarse en sí mismos, pues genera serios problemas para Estados Unidos y para Europa, evidentemente. Pero también todo esto nos lleva a que la estrategia de Europa y la estrategia de la guerra de Ucrania se va a transformar. Y dado ese entendimiento amoroso entre Trump y Putin, pues yo creo que a la guerra de Ucrania le queda muy poco tiempo y Rusia va a consolidar los territorios que reclama. También nos olvidamos históricamente de esos territorios. Esos territorios no fueron Ucrania hasta que los regaló Khrushchev, ¿no? Era ucraniano casualmente, ¿no? Y evidentemente él nunca soñó que la Unión Soviética iba a desaparecer, o se iba a desintegrar, o se iba a transformar. Porque yo lo que creo es que la estructura de poder de Rusia sigue siendo la estructura de poder soviética. En fin. Y entonces, por ejemplo, ¿qué opinas de lo que yo oigo algunos noticieros españoles?
Ujú. algunos señores que se consideran geoestrategas. Sesudo. ¿Qué dicen ellos? Unos, te voy a poner dos posiciones, a ver qué opinas. Sí. Unos dicen que con la llegada de Trump se cancela el proyecto civilizatorio de Europa, que de hecho está cancelado, dicen. ¿Por qué? Pues porque Europa hace tiempo que no es garante de la democracia, porque pues lo que está sucediendo dentro no es democrático. Ahí te lo dejo. Y segundo, Bueno. que no van a poder sostener una política como la de Trump, porque cometieron el error de apostar todos los huevos a la canasta norteamericana. Y su diversificación del mercado es muy débil. Y dan cifras. Esto de, no tienen un sistema de defensa integrado, todo depende de las bases militares norteamericanas. Y es muy probable, dicen, estoy siguiendo esta línea, que Trump se anexe Groenlandia. Así. Bueno, el problema es Groenlandia. Uno. El problema real es Groenlandia. Que a Trump no le interesa pelearse con Rusia, pero sí le interesa detener a China. Ahí te lo dejo. Esa es una parte de lo que dice. ¿Qué dicen otros? Que uno de los errores más graves de Europa es la política otanista, que es gravísima, porque esto ha impedido crear un sistema de defensa de la Unión Europea propia. Dependen de todo, incluso están esclavizados, dicen. Pero te lo digo, no es para polemizar, es para que me digas. No. Están esclavizados a comprar armamento de los Estados Unidos, que el verdadero beneficiario de la guerra de Ucrania es Estados Unidos, que no solamente va a cobrarles la reconstrucción de Ucrania o lo que quedó de Ucrania, sino que además ustedes, los europeos, van a tener que pagar, ¿va? Lo que van a comprarle, no nada más de lo que ya le compran de gas y de petróleo, sino que pagarle su militarización, la industrialización. Ahora, y un punto, el cisne negro se llama Inglaterra. Sí. Bueno, ahí te lo dejo. Bueno, ¿Piensas? Vamos a ver. En cierta forma, hay puntos que tienes razón o que ellos tienen razón. Pero el problema fundamental, sí existe una estructura de defensa coordinada europea, que hasta la fecha, es cierto, ha estado a remolque de la NATO, ¿no? Bien. Si existe esa ruptura, a Estados Unidos, a Trump, se le va a plantear un serio problema. Las bases militares en Europa están alquiladas a los Estados Unidos bajo el paraguas de la OTAN. Si alguien se sale o se distancia en la renovación próxima, aunque haya conflictos y problemas, va a perder hegemonía, lo que obligará a los Estados Unidos a elaborar una nueva estrategia de defensa. Es cierto que también el enemigo potencial ha cambiado. El enemigo potencial no es Rusia, es enemigo pero menos, de segunda división. El enemigo potencial es China. Y China, en estos momentos, tenemos noticias de que se está armando fuertemente, que la armada china en estos momentos, con un superportaaviones, con un mini reactor atómico que han desarrollado, es sin duda la potencia naval en el mundo, por encima de los Estados Unidos. Entonces, en ciertos momentos, en ciertos aspectos. Entonces, es cierto, toda la globalización y toda la geoestrategia cambia y se transforma. Además, hay una cosa, el misil que han probado en Ucrania, Rusia que ha probado, ha desconcertado profundamente a los militares americanos. No se esperaban esta sorpresa. Eso hace que se lo vayan pensando. Se llama avellana, ¿no? O algo así. Sí, una cosa así. Hipersónico. Sí, entonces, atención, que aquí
están cambiando las cosas y a todos uno sorprende a otro y estamos todos revueltos viendo cómo nos acomodamos. Por eso yo veo que aunque Trump va a jugar en su partida de póker, va a intentar imponer su voluntad, a la hora de la verdad no va a ser tanto. Es cierto que en cierta forma sí la economía europea, sobre todo las exportaciones europeas, se van a resentir. El país que más se va a resentirse es Alemania, casualmente. No, ya. Sí, Ya está resentido. No solo ahora por el petróleo, el gas ruso, sino por las exportaciones a los Estados Unidos y los aranceles, ¿no? O sea, volvemos a la política de aranceles del siglo XIX. Está bien, ¿no? Es un avance maravilloso. Entonces, todo esto hay que esperar que la fiera llegue, se siente en la Casa Blanca y a ver qué shows nos va montando. A mí me preocupa más los alrededores, él me preocupa, pero me preocupa más Elon Musk, me preocupa muchísimo más, ¿no? Y por otro lado, también hay una cosa, es decir, Europa necesita, y así lo vemos, necesita de los inmigrantes. O sea, gracias a los inmigrantes, Europa vive en este estado de bienestar que no lo tienen los Estados Unidos. O sea, la seguridad, la asistencia médica y demás cuestiones, todo eso, pero se necesitan inmigrantes para trabajar. Con lo cual, viene un proceso, de reconversión cultural, racial de Europa. Que eso ya lo estamos empezando a vivir. Ya está. Pero todavía está muy, muy en pañales, ¿no? Pregúntale a la selección francesa, ¿no? No. A ver, fíjate, yo me acuerdo hace un montón de años, como 20 años, España necesitaba 75.000 emigrantes anuales para mantener su nivel de asistencia social y demás. Hoy en día necesitaríamos cerca de 700.000. Y es más, existen esos emigrantes. Lo que pasa es que las leyes de inmigración son muy lentas. Eso hay que transformarlo. O sea, no puede esperar a una persona sin trabajar dentro de la Unión Europea o dentro de España 4 años hasta que le dan los permisos correspondientes. Eso hay que hacerlo mucho más rápido. Y también hay una cosa que nos estamos olvidando. África, la penetración de China y de Rusia es enorme. Entonces, eso es una pérdida también de Europa en general por haber sido las antiguas potencias coloniales, ¿no? Y eso, pues bueno, pues habrá que renegociar con África. África es otro universo desconocido que está ahí y que tenemos que hacer de frente. Lo mismo pasa con América Latina. América Latina también tiene que transformarse. Eso, está claro. Estamos sí en un punto en que el paradigma tiene que cambiar. ¿Cómo? Bueno, hoy no he traído la bola de cristal. Bueno, pero entonces ¿tú crees que le va a ir mejor a Europa con Trump o peor? No, va a ser una pelea. Va a haber una pelea, va a haber un sí, un no, ahora sí, ahora aquí. O sea, va a haber profundas negociaciones y complicadas. Esto no es fácil. Sí supiste, o no sé si supiste, pero a ver qué te parece. Ayer Marcelo Ebrard, con la señora esta von der Leyen, como se llame, la presidenta, acaban de firmar el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México. Fíjate. Pero eso ya lo tenía México. No estaba en marcha. Léelo. No estaba funcionando. Se negoció. Te voy a decir. No funcionó. No funcionaba. Ahora. En la época de Cedillo se firmó. No, pero no se. Es cierto. En México no se preocupó, no miró a Europa. No, tardaron. Léelo. Tardaron 10 años en negociar un montón de acuerdos. Sí.
Y ahora ya Sí. se aprobaron y ahora tenemos 0 aranceles en un montón de cosas. Justo, fíjate qué jugada tan interesante, justo cuando Trump va a anunciar seguramente la Sí, subida de aranceles. por supuesto. No, El por supuesto. comercio con Europa, según dice Marcelo Ebrard, representa ya en este momento 90 mil millones de euros anuales. Sí. Somos el segundo socio comercial Sí. de De la Europa Unión Europea. después de Brasil, en el Sí. caso de América Latina. Es decir, Cierto. entonces, pero representamos solamente el 10% de nuestra balanza comercial. Sí. El 90% es con Canadá y con Estados Unidos. Sí, eso es, pero todo eso, o sea, por eso es el momento ahora de transformarlo. O sea, todos tenemos que buscar salidas, nuevos caminos. Si no hay nuevas alternativas, o sea, es muy difícil que esto marche. Yo no Y sabía hay que ver, que el tratado no sí, funcionaba, no operaba porque no había reglas. Entonces tardaron ¿cómo 10 sería? años. Se la A ver, pasaron, estuvieron explicando ahí, me la pasaron lo 10 leeré. años negociando Sí. porque no se podían llegar. Entonces sí había comercio, pero no podías tener los beneficios del libre comercio. Era bilateral y no Ahora era es Unión Europea. global. A ver, tú piensas una Todo. cosa, la Unión Europea es un mercado de 450 millones de consumidores, aproximadamente. Puede ser un poco más, pero así, siendo eh, parco en la opinión, 450 millones de consumidores, con lo cual es una historia importante y es un mercado importante. Lo mismo que para Europa, América Latina es un mercado importante. O sea, ¿eh? Claro. Ahora, tenemos 9 minutos Sí, para señor. terminar. Yo diría, a ver si me puedes platicar. Bueno, tú lo que ves es que Trump, yo siempre digo que a lo mejor perro que ladra no muerde, pero yo digo, corrijo, No, este muerde. Este perro que muerde. ladra muerde poco. Sí, Es que Trump es un gran negociador. Entonces sí. sabe cómo amedrentarte y luego va Mm, cediendo si ves que tú no te dejas. Pues ve mm. la zarandeada que le puso a Trudeau, ¿va? Sí, Bueno, hasta sí, lo tumbó, ¿no? sí. Mm. No sé cómo vaya, porque viene muy ladrando. Ya echaron para atrás 2 cosas, no sé si viste. Ujú. El que va a ser el secretario de Estado dijo, Ah, sí. Yo, dijo ayer que iban a colaborar, que no iban a mandar a los G-Men y a los Marines mm, a invadir México, que van a colaborar primero. mm, Ya le cambiaron, le bajaron 3 rayitas. eh, Y Rubio era un box, ¿va? Contra sí. México. Y con Mm. respecto a los aranceles, estamos preparados para ver por dónde va. ¿Cómo ves? Sí, o sea, yo creo que él, como tú bien dices, va a tratar de presionar, de asustar, de amedrentar y decir yo soy el que mando. A la hora de la verdad también, o sea, hay tanto México, América Latina, Europa, tiene herramientas para decirles alto. Esto no, esto así no, esto así no y esto así no. Lo estamos viendo con Google, lo estamos viendo cómo o sea, se le está haciendo, obligando y están pagando impuestos en Europa, cosa que eludían los impuestos mayoritariamente las multinacionales yanquis. Pues yo te diría, ¿por qué no me resumes lo que me acabas de decir? España, Europa y Trump. ¿Qué concluyes? España, España, España está en una política inestable de pactos y yo creo que este actual gobierno puede aguantar hasta mediados del 26, como está la situación ahora. Es cierto que de aquí a mediados del 26 pueden cambiar ciertas cosas y eso que ahora decimos que tiene una mayoría cualificada el Partido Popular
a lo mejor no es tan cualificada. En las elecciones anteriores, todas las encuestas decían que ganaba, que arrasaba el Partido Popular. A la hora de la verdad, fue el más votado, pero no arrasó. Entonces, bien. Y eso, a nivel político interno, sobre todo en Cataluña, genera muchos problemas, ¿no? Porque no es lo mismo gobernar con un gobierno como el de Suárez, el de Sánchez, perdón, en Madrid, que con un gobierno no. Imagínate otro Rajoy, ¿no? Bueno, peor, ¿verdad? Esta nueva legislatura que empieza en el Parlamento Europeo, pues tiene sus problemas, tiene desequilibrios, pero fundamentalmente yo veo que los intereses del gas, los intereses de la exportación, los intereses de la penetración de las empresas europeas en Rusia van a privar más que la ayuda y el apoyo a Ucrania. Y por otro lado, China está haciéndose, es la hegemónica, casi no total, pero es casi la hegemónica a nivel global económicamente. Falta el problema militar, que hoy por hoy todavía los Estados Unidos siguen siendo el país hegemónico militarmente, pero tiene problemas, ¿no? Eso es así, en síntesis, eso es como lo veo, la cosa todavía, y hay que ver también estos 2 primeros años de Trump en su administración, hasta que vengan las elecciones a la renovación de la Cámara de Representantes y la cuota del Senado. Hay que ver también qué pasa en Estados Unidos a nivel interior, porque la inflación que tienen es bastante problemática. Entonces, no todo es maravilloso. Estoy de acuerdo. Iñaki, me debes una siguiente conversación sobre esto. Vale. ¿Qué tal si vemos después de Trump qué repercusiones tuvo? Y luego tal vez que me hables sobre qué piensas de esta nueva Europa multicultural que está emergiendo además de manera impresionante y que se niega uno. Yo lo veo como que todavía hay mucho nativismo, o como le dicen, etnocentrismo, antes le decíamos. ¿Qué te parece si hablamos de eso? Me parece perfecto. Eso. Me parece perfecto porque, bueno, hace unos días comía con la que ha sido asistente principal de Borrell en la Comisión Europea, el comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Había cosas que no podía contarme confidencialmente, pero en términos generales sí hay bastante, ¿cómo te diría yo? Preocupación, pero también definición de los conceptos. Ahora hay que ver, tal como viene el relevo, a ver cómo el relevo en ese puesto, cómo se adapta y cómo lo empieza a llevar, porque fácil no lo tiene. Cierto. Bueno, Iñaki, venga, nos estamos viendo y muchas gracias. Y sí, estás señor. coordinado. Estás Un abrazote. Igual un abrazo desde México a El Escorial. A San Lorenzo del Escorial. Hasta luego. Gracias, Iñaki. A ti.